Entonces, hermanos, quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, ya que vamos, hermanos, en esta noche a continuar hablando acerca de este tema, pero ahora lo que vamos a ver, hermanos, es acerca de un mayordomo, hermanos, o un administrador, ¿verdad? Si es bueno, si es un buen mayordomo, si es un buen administrador, tiene que tener ciertas características. Y eso es a lo que a nosotros, ¿verdad?, nos interesa. Cómo nosotros, siendo, ¿verdad?, mayordomos del Señor, cómo nosotros, siendo administradores de Dios, podemos, ¿verdad?, llegar o podemos convertirnos a ser, ¿verdad?, buenos administradores de Dios. No olvide que la palabra de Dios nos enseña que Dios espera, que no tiene que ir ahí, pero en Corintios, no vaya, yo se lo voy a leer. En primera carta a los Corintios dice la Biblia en el versículo 1: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y en el versículo 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado y fiel. Entonces Dios, hermanos, espera que nosotros nuestra mayordomía la cumplamos con fidelidad, que nosotros seamos buenos administradores, que cuando estemos con el Señor, cuando Dios nos llame a su presencia, podamos dar, ¿verdad?, buena cuenta de nuestra mayordomía. Y vamos a ver a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, algunas características que tiene un buen mayordomo, un buen administrador. Y creo que esto es algo, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, debemos de procurar para poder ser buenos mayordomos. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos, hermanos, en el capítulo 4. Solamente vamos a leer un texto, después de ahí oramos para poder entrar a este estudio bíblico. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4. El versículo que quiero que veamos, hermanos, está en el versículo 32, Hechos 4:32, y lo vamos a leer todos juntos, solamente ese versículo. Hechos capítulo 4, versículo 32. ¿Lo tiene ahí? Amén. Todos juntos vamos a leerlo así, y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos a leer una vez más, hermanos, ese versículo. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Vamos a orar. Gracias te damos en esta noche, Señor, que nos permites estar congregados en este día. Bendice, por favor, este tiempo, este culto. Y, Señor, para que tu nombre sea honrado y glorificado, ayúdanos a poder aprender, ayúdanos a que juntos no solamente aprender, sino que podamos, Señor, crecer, podamos aplicar estos principios a nuestras vidas, Señor. Dice a mis hermanos, te lo pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En este texto, hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, de hecho, hermanos, sabemos que los primeros capítulos, ¿verdad?, de Hechos, narran, ¿verdad?, el nacimiento, ¿verdad?, de lo que es la iglesia. Y dentro, hermanos, de ese contexto, hermanos,
cosa, hermanos, o la primera característica que quiero que veamos en esta noche tiene que ver con la generosidad. La generosidad. Como le digo, la iglesia apenas no tenía mucho tiempo en que había nacido. Y vemos, hermanos, a través de la misma palabra, que los cristianos en esta iglesia, hermanos, empezaron a vender, ¿verdad? Sus posesiones, y lo que ellos hacían con el dinero de la venta de sus posesiones, hermanos, ellos compartían ese dinero para suplir, ¿verdad?, las necesidades de aquellos que quienes no tenían lo suficiente. Ahora, la Biblia no está diciendo, hermanos, que usted venda su terreno, venda su vehículo o cualquier cosa que usted pueda tener de gran valor, y que todo ese dinero, ¿verdad?, usted se lo dé a los necesitados. Aquí lo que la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos quiere enseñar a nosotros es un asunto que tiene que ver con nuestro corazón. Y tiene que ver, hermanos, con que la iglesia del Señor, y bueno, nosotros de manera particular, debemos de ser generosos. Nosotros, hermanos, debemos de aprender a ser desprendidos. Obviamente, hermanos, debemos de ser generosos en base a nuestras posibilidades. A veces uno quisiera ayudar a mucha gente, pero no se puede, no es posible. Pero, hermanos, muchas veces se nos presentan oportunidades también para así mostrar nuestra generosidad. Y cuando tengamos oportunidad y cuando sepamos, bueno, realmente Dios nos bendice siempre. Dios siempre nos da más de lo que nosotros merecemos. Él nos da en abundancia. Hermano, nadie de los que estamos aquí, ¿verdad?, somos pobres. Nuestra mente, hermanos, con nosotros, ¿verdad?, no tenemos idea de lo que es verdaderamente pobreza. Mire, hoy en día, ¿verdad?, la gente malentiende lo que es la pobreza. Hay gente que dice, yo recuerdo en una ocasión, ¿verdad?, una familia en México, estábamos evangelizando y llegamos a esa casa y, hermano, la casa estaba cayéndose. La casa de verdad estaba literalmente cayéndose. Y llegamos, de verdad, a esa casa y, pues, imagínense, si la casa estaba casi cayéndose, pues, por dentro, ¿verdad?, igual estaba en mala condición, estaba en pésimas condiciones. Pero, hermano, cuando salí de esa casa para avanzar a otra calle, ¿sabe qué había en la parte de arriba de esa casa? Una parábola. Sí, una parábola. Una parábola. Ellos tenían cable en su casa y tenían, ¿verdad?, una pantalla ahí en su hogar. La gente, hermano, mire, por el hecho de que tengan una porción de esa casa, muchas de las veces, ¿verdad?, ellos tienen otras prioridades, no les importa. La gente no sabe realmente lo que es pobreza. Ahora, en este tiempo, hermanos, en este tiempo en que habían hermanos de la iglesia, hermanos, habían hermanos que literalmente no tenían nada. Porque recuerden, hermanos, que la iglesia, hermanos, cuando un judío, ¿verdad?, se convertía al Señor, se convertía al cristianismo, eso implicaba, hermanos, que los judíos muchas veces fueron desheredados. Muchas de las veces fueron despojados de sus pertenencias. Muchas de las veces tuvieron
tuvieron que huir porque juntamente a eso empezó a haber, hermanos, persecución. Entonces había necesidades, había muchas batallas, había muchos problemas. Y ahí, hermanos, es donde nosotros podemos ver cuál es el sentir de los hermanos, cuál es el corazón de los hermanos, qué era el pensamiento, ¿verdad?, que ellos tenían en cuanto a los que no tenían nada. Por eso dice en ese versículo 32 que nosotros leímos, dice, y la multitud de los que habían creído, o sea, la iglesia, los creyentes, dice que ellos eran de un solo corazón y de un solo alma. Y lo que ellos decían, hermanos, o más bien lo que ellos no decían, dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. En otras palabras, ellos, hermanos, entendieron que todo lo que ellos, entre comillas, tenían, hermanos, podía convertirse en una bendición para los que no tenían nada. Eso, hermanos, nos habla de generosidad. Usted sabe que el cristiano, hermanos, tiene que ser generoso. El cristiano es llamado a ser generoso. Esa debe de ser la actitud de cada cristiano, hermanos, de cada persona que se ha rendido de una manera completa al señorío de Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Señor de todo, de todo. Por lo tanto, hermanos, yo debo también demostrar con lo que Él ha puesto en mis manos, yo debo demostrar generosidad. Amén. Ahora, debido a esta actitud, debido a la generosidad de estos hermanos, de esta iglesia, hermanos, ellos podían identificar cuando una persona entre ellos o fuera de la hermandad también, porque no nada más debo de ser generoso para con mis hermanos en la fe. El libro de Proverbios está lleno, hermanos, de, valga la redundancia, de proverbios, ¿verdad? Y dice, al que te pida, dale. O sea, si usted tiene, si Dios le ha provisto, si Dios le ha bendecido para usted compartir con otros, Dios dice que nosotros lo hagamos. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es bíblico. El cristiano debe de ser generoso. Si está en mi corazón, si Dios me ha bendecido, hermanos, sin duda alguna, Dios me da para que yo pueda también bendecir a otros. Mire, hermano, Dios es bueno. Es muy bueno. Y Dios nos da en abundancia. Y a veces, si nosotros no somos generosos, a veces muchas de esas cosas que Dios nos da en abundancia, si nosotros no la damos, se nos daña, se pierde. Y usted, hermano, mire, debemos de tener claro que Dios nos da en abundancia para que nosotros podamos compartir con otros. No podemos cerrar nuestro corazón a la necesidad de nuestros hermanos en Cristo o de alguna persona, aunque no sea creyente, hermano. Dios nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No nada más al que me cae bien. No, Dios me manda a mí, al que me pida. Si Dios me... Ahora, yo debo de también de saber, hermanos, debo de tener gracia, debo de tener sabiduría, porque muchas veces hay gente que nada más se dedica, ¿verdad?, a ser vividora. Y yo debo de saber, de poder identificar eso. A veces viene gente a nosotros, varias veces. Hubo un tiempo en que venía una persona a mi casa y después fui aprendiendo, fui conociendo a la gente y se me presentó uno y venía con una receta. Y me dice que tenía no sé qué cosa y etcétera. Entonces yo le dije, permíteme un momento. Él
Sí debemos de tener mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que no tengamos cuidado. Por eso es importante, hermanos, pedir la sabiduría del Señor, porque el Señor es el Señor el que pone en tu corazón cuándo es sí y cuándo es no. Pero hermanos, eso no quita que usted y yo, ¿verdad?, mostremos generosidad. Mire, vaya conmigo ahí mismo a Hechos, ahí donde estábamos, por favor. Mire lo que dice en el capítulo 20. Hechos capítulo 20. Dice la palabra de Dios en el versículo 35. Versículo muy conocido. Dice la Biblia: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. O sea, es bíblico que yo ayude si alguien se encuentra en necesidad. Y mayormente, hermanos de la fe, y mayormente nuestros hermanos en Cristo. No podemos, hermanos, ¿verdad?, cerrar nuestro corazón mayormente a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos en Cristo. Y continúa diciendo en ese versículo 35, dice: y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hermano, mire, cuando usted y yo ayudamos a alguien, hermano, olvídese ya. En el momento en que yo doy una ayuda a quien sea, yo me olvido y yo digo: bueno, Señor, tú pusiste eso en mi corazón, ahí está, y Señor, allá es Él y tú, si lo usas bien para lo que Él dice, Señor, pero yo ya cumplí, verdad, en el sentido de que yo no puedo cerrar mi corazón cuando yo tengo para ayudar. Hermano, eso es generosidad. Amén. Y el cristiano es llamado a ser generoso. El cristiano es llamado a compartir. El cristiano es llamado, hermanos, a no cerrar su corazón ante las necesidades de otro. Eso fue lo que hizo, hermanos, en su momento, o eso es lo que está diciendo la iglesia. Lucas, hermanos, aquí en este versículo 32 del capítulo 4 de Hechos, cuando él dice: nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas, tenían todas las cosas en común. Entonces, si yo voy a ser, hermanos, un buen mayordomo, si yo voy a ser un buen administrador, yo tengo que ser generoso. Amén. Hermano, el cómo usted administra su dinero, el cómo yo administro mi dinero, eso habla mucho de lo que hay en mi corazón. Eso, hermanos, define quién soy yo, mi trato con el dinero. Ahora, el cristiano, hermanos, para nada, el cristiano, hermanos, no debe de ser, en México dicen tacaño, aquí así también se dice aquí, ¿verdad? No puede ser tacaño. En México, ¿verdad? Otro término que se le dice son codos, ¿verdad? En México hay una ciudad que se llama Monterrey. Monterrey, hermano, es una de las ciudades donde más gente que tiene dinero, ¿verdad?, en México vive. Y ellos tienen, Monterrey tiene la fama, tiene esa fama. A los de Monterrey les dicen, los apodan los regios. Y ellos dicen: no, esos son los regiomontanos, esos son bien codos. Pero sabe, hermano, que yo estuve viviendo, ¿verdad?, ahí en Monterrey estuve viviendo yo como 5 años, y yo me di cuenta, hermano, que eso no es cierto. Yo me di cuenta, bueno, al menos yo con la gente que yo me encontraba, eso no era verdad. Esos eran gente, hermano, desprendida, que si tú necesitabas algo, un plato de comida, ellos te lo daban. Que si necesitabas ayuda, ellos te decían: no, hoy por ti, mañana por mí. Y hermanos, el cristiano, hermanos, no puede ser tacaño, el cristiano no puede ser codo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, nosotros debemos demostrar generosidad con eso, porque es Dios quien nos lo ha dado. Amén.
Si el cristiano es generoso con Dios, si el cristiano es generoso con su iglesia, hermanos, la iglesia no tendrá necesidad. Porque si hay algo en lo que debemos demostrar generosidad y obediencia, hermanos, es a la obra de Dios, es a Dios. Entonces vemos, hermanos, que una de las características de un creyente, de un cristiano, para ser un buen mayordomo, es la generosidad. Ahora no me responda, pero hermano, déjeme preguntarle, ¿qué tan generoso es usted? ¿Cierra su corazón ante la necesidad? ¿O abre su corazón ante la necesidad de otros? Es más, a veces, hermanos, a veces ni se requiere dinero para ser generoso. Muchas veces no se requiere ni dinero, hermano, para ser generoso. Simple y sencillamente, a veces hay gente doliente que no tengo que llevarles una compra o etcétera. A veces simple y sencillamente por el simple hecho de ir a verle y ver cómo se encuentra, cómo está, hermanos, yo estoy, ¿verdad?, haciendo buen uso de mi mayordomía. Entonces, la primera característica, hermanos, es generosidad. ¿Qué tan generoso es usted? Por los miércoles es muy bueno, porque eso también incentiva la generosidad. Hermano, a nadie de los que estamos aquí nos sobra el dinero. A nadie. Todos tenemos nuestras diligencias, todos tenemos nuestros compromisos. Pero, hermano, a menos de que yo sea la excepción aquí, Dios siempre nos da para nuestros compromisos y nos sobra. ¿Y sabe por qué nos sobra, hermano? Porque Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos. Eso usted lo puede leer allá en el libro de Mateo, capítulo 6. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Y Dios, hermanos, siempre bendice para que nuestras necesidades sean suplidas, pero también Dios da más para que nosotros seamos generosos para con otras necesidades. La iglesia, pues, se recoge las ofrendas los miércoles con el propósito, ¿verdad?, de que cuando surja una necesidad, poder ayudar a nuestros hermanos en Cristo y etcétera. Eso tiene que ver con mi generosidad. Y hermano, Dios, como les digo, Dios nos ha bendecido. Y de eso que Dios nos ha bendecido, ahí es donde yo tengo la oportunidad para ser generoso con Dios. Amén. La segunda característica, quiero que vaya conmigo, hermanos. Quiero que vaya ahí, vamos a ver 3 versículos. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 15. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios, 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Trate usted, hermano, de retener un poquito lo que dice ese texto. Quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino, dice, de su amado Hijo,
Ahora, ¿qué vemos en el primer texto? En el primer texto que leímos de Hebreos, hermanos, habla de el señorío de Satanás. Y realmente, hermanos, ahí estábamos todos nosotros antes de venir a Cristo. Quien nos gobernaba era Satanás. Quien reinaba sobre nosotros era el enemigo, era el diablo. Éramos, ¿verdad?, movidos, éramos guiados por por el espíritu de Satanás. Él era el que tenía control de nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, lo que dice Colosenses es que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y ahora Él nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, Él por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora, estábamos, hermanos, bajo el señorío de Satanás cuando estábamos sin Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, por medio de la salvación, hermanos, Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora dice la palabra de Dios en el versículo 22, en el libro de Romanos, quiero que vean Romanos capítulo 6, porque ahí está la segunda característica, hermanos, de un buen administrador, de un buen mayordomo. Romanos capítulo 6, dice la palabra de Dios en el versículo 22. Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire lo que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Siervos de Dios. Quiere decir, hermanos, que si yo voy a ser un buen administrador, si yo quiero ser un buen mayordomo de Dios, si soy siervo, Él me sacó del reino de Satanás, me puso en el reino de Cristo, y ahora dice que yo soy un siervo de Dios. Eso quiere decir que si yo soy siervo, hermanos, entonces yo debo de cumplir con la característica de ser sumiso, porque eso es lo que hace un siervo. Un siervo debe de estar sumiso a su amo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de estar sumisos al señorío de Cristo. Si yo quiero ser un buen administrador de Dios, yo entonces tengo que estar sumiso, hermanos, al señorío de Cristo. O sea, nosotros como un cristiano, hermanos, un hijo de Dios, es una persona que voluntariamente afirma que Jesucristo tiene derecho sobre nosotros, cuanto más como creyentes. ¿Por qué? Porque Él no solamente nos creó, sino que también Él nos redimió. Por lo tanto, hermanos, si nosotros profesamos el cristianismo, esto debe de demostrarse por medio de una vida donde Cristo es el Señor. Y si Cristo es el Señor de mi vida, entonces, hermanos, eso quiere decir que Él, hermanos, tiene toda autoridad de ser el Señor de todo lo que Él ha puesto en mis manos. Si Él es el Señor, por eso, hermanos, cuando nosotros venimos a la salvación, cuando venimos a Cristo, cuando nos convertimos, hermano, ¿qué es lo que hacemos? No es darle nuestra vida, no es confiarle nuestra vida, no es confiarle nuestro corazón. Porque se entiende que si yo le doy mi vida, hermanos, eso involucra que yo le doy todo lo que yo puedo tener y lo que yo alcance tener, todo debe de estar bajo el señorío de Cristo. Por eso, hermanos, no podemos o no se puede ser cristiano y poner a un lado el señorío del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en
Juan capítulo 1, versículo 3, sí, Juan capítulo 1, versículo 3. Dice la escritura, versículo 13, perdón, dice, los cuales, está hablando de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, Dios a usted le dio una nueva vida. Y esa nueva vida se la dio Dios, como dice el versículo 13. No tiene nada que ver con sangre y carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Eso quiere decir entonces, hermanos, que si Él nos ha dado esa nueva vida, entonces debemos de sujetarnos por completo a su voluntad. En muchas iglesias se habla mucho acerca de la salvación y debemos de hablar de la salvación. Debemos de predicar acerca de arrepentimiento. Debemos de hablar, de predicar acerca de la conversión. Pero muy poco, hermanos, se enseña acerca del señorío de Cristo. Alaban a Jesús como Salvador, pero no quieren, hermanos, que Jesús sea su Señor. Y hermanos, no podemos separar la salvación y el señorío de Cristo. Porque la salvación, hermanos, es la puerta a reconocer que Cristo no solamente es el Señor de mi alma, sino que Él es el Señor de toda mi vida. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo se convirtió? Y él, hermanos, iba ahí, ¿verdad?, de camino, buscando a los cristianos. Y él, hermanos, cuando él escuchó esa voz, él hizo una pregunta. Y la pregunta que él hizo fue: ¿quién eres, Señor? ¿Y cuál fue la respuesta? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero luego Pablo vuelve a hacer otra pregunta. ¿Y cuál es la pregunta de Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo entendió la salvación, pero también entendió, hermanos, que después de la salvación, hermanos, él necesitaba entender y comprender que Cristo era el Señor de su vida. Amén. Entonces muchos solamente quieren salvación, pero no quieren que Cristo sea el Señor de sus vidas. Y hermano, eso no se puede. Eso no se puede, porque Cristo, cuando Él murió por mí, hermano, Él murió para darme vida, Él murió para bendecirme en abundancia, y de esa manera, hermanos, yo poder ser de bendición para otros. Entonces, hermanos, si yo quiero ser un buen administrador, primero que nada, yo tengo que ser generoso con la obra del Señor. Y si quiero ser un buen administrador, un buen mayordomo, yo necesito someterme al señorío de Cristo. Yo soy su siervo. Yo soy su siervo. Y todos los que hemos venido a Cristo somos siervos de Él. Si Él me da un vehículo, amén, qué bendición, soy el hombre feliz, claro, porque causa felicidad. Dígame, ¿a usted no le haría feliz tener un vehículo? Claro que sí, porque no está de más. Hoy en día, un vehículo, hermanos, no es un capricho. Un vehículo, hermanos, ya no es un lujo. Un vehículo ya es una necesidad. Pero como yo soy cristiano, si Dios me provee de un vehículo, bueno, Señor, gracias por proveerme de ese vehículo. Y Señor, por medio de ese vehículo, Señor, yo voy a mostrar que tú eres el Señor, que tú eres el que gobierna, que tú eres el que eres digno de recibir toda la honra y la gloria. Y Señor, la pongo a tu disposición. Amén. Un vecino allá de la iglesia, allá en Salcedo, se compró una
del Señor, nada de esas cosas nosotros vamos a tener necesidad. Por lo tanto, lo que Dios me ha dado ahora, sea una casa, sea un terreno, sea un vehículo, una hermosa familia, hermano, sea dinero, sea recursos, lo que sea, todo eso que Dios me ha dado, hermanos, yo debo, ¿verdad?, de siempre mostrar a través de eso el señorío de Cristo, que Él es el Señor y Él está en control de todo lo que yo tengo.